Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hola, en unos minutos vamos con la siguiente actividad. Mientras tanto, como sabéis, en esta edición de la Semana Negra estamos vendiendo algunos packs de libros de autores que están o han estado en la semana. Son packs por un precio de 10 euros, pero el valor de los libros pues está cerca de los 100. ¿Hay alguien interesado aquí? Tenemos a este caballero, a estos dos caballeros. Sí, hola, hola. Hola. Buenas tardes. Vamos a empezar con la primera presentación propiamente dicha de la tarde en esta carpa del encuentro. Nos acompaña Jesús Ruiz Mantilla, periodista y escritor de dilatada trayectoria. Como periodista se ha especializado en el ámbito cultural. Como escritor ha tocado el ensayo, ha tocado la novela. Y dentro de ambos géneros, en el ensayo se ha volcado más en el terreno musical, y en la novela yo diría que en la mayor parte de su obra el tema nuclear es la memoria. De memoria vamos a hablar hoy, de memoria íntima, de memoria familiar, de memoria colectiva, con un libro que seguramente sea uno de los más importantes que se van a publicar este año. Es importante por dos razones. Primero, porque trata el tema de Franco en el año en que se conmemora medio siglo de la muerte del dictador. Y en segundo lugar, es importante por el modo en que enfoca la figura de Franco, no centrándose únicamente en su biografía, sino poniendo en relación esa biografía con la biografía colectiva del país, sobre el que ejerció con mano de hierro su poder total, y sobre la memoria particular del propio Jesús y de su familia y de su entorno más cercano. Se podría hablar mucho de este libro y se podría empezar por muchas partes. Yo quiero empezar leyendo una frase del libro que dice, interpelando al lector: tú, español como yo, si has nacido en una generación anterior a este milenio, tienes una relación íntima con Francisco Franco. Sí. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy, acompañándonos en la presentación de Franco y yo en Gijón, que para mí es emocionante. Y más también está en la Semana Negra, que nunca había estado y que me estreno con este libro que tiene su oscuridad y su negrura, pero tiene su luz también. Así que te agradezco muchísimo, Miguel, que me hayas invitado. Bueno, este libro parte precisamente de eso, parte de que yo creo que todos los españoles de cierta generación y de cierta edad tenemos una relación íntima con Franco, una relación de tú a tú. Es una figura que ha llenado una buena parte de nuestra historia en el pasado de manera presente, y que hoy en ese futuro también sigue presente de múltiples formas. Y es una relación que sigue siendo un enigma, es una relación que no hemos resuelto todavía, pero que nos implica una reflexión y una constante lucha con nosotros mismos en saber, en querer entender qué significó y qué consecuencias trajo. Entonces, con esa premisa, yo creí que era una buena manera para empezar a enfocar una novela que, como dices, pues bueno, pues me ha llevado mucha parte de mi vida, porque sin querer, yo que tenía 10 años cuando Franco murió y que viví 10 años de mi vida con el presente, pues una vez ausente he seguido planteándome qué significó y de qué manera influyó en toda mi vida. El libro nace de un trabajo periodístico al que llegas casi por casualidad. Sí, bueno, el libro nace gracias a unos documentos que me prestó una persona increíble que se llama José María Castañé,
hace más de 10 años para empezar a hacer unos reportajes en El País. Yo empecé a hacer una serie que se llamaba Los papeles de Franco, porque eran realmente documentos inéditos que luego he visto plasmado en algunos estudios históricos, partiendo de esa base y esa fuente que fuimos primariamente lo que se publicó en el periódico y la investigación y esa generosidad que tuvo. Eran papeles que trataban, que daban una visión fragmentada, pero que llegaban a un todo. Eran papeles a través de los cuales yo podía construir una biografía a base de fragmentos. Una biografía de su relación con los masones, una biografía de su relación con José Antonio Primo de Rivera, una biografía de su relación con la Iglesia, una bibliografía tan simple como cuánto cobraba Franco, es decir, los recibos de su sueldo en 1936, que me daba también para contar cómo se forró después, ¿no? Porque esa cosa de que con Franco no había corrupción es una gran mentira de los franquistas y de los seguidores de Franco, porque con Franco lo que se hizo fue institucionalizar la corrupción desde la jefatura del Estado, ¿no? Bueno, todas estas cosas dan un retrato completo a modo de fragmentos que yo he querido estructurar en 39 capítulos, que fue los 39 años que duró el franquismo, y que me dan tiempo para hablar de muchísimas cosas. El libro se titula Franco y yo, pero no es solo Franco y tú. Es un Franco y yo, Franco y nosotros, también Franco y los otros. Bueno, Franco y yo es una ironía. Como los lectores inteligentes, es decir, todos vosotros sabéis entender, es una ironía. Es un Franco y nosotros, ¿no? Pero claro, yo quería llamar la atención y con ese título que se me ocurrió, aparte los papeles, es curioso cómo se construyen las novelas o cómo se construye la voluntad de llegar a hacer una novela, y en gran parte eso se debe también al título. Aparte de esos papeles que os he explicado de manera primigenia, que me condujeron a decir yo no puedo desaprovechar todo este material y tengo que utilizarlo para algo que seguramente va a acabar siendo un libro. Luego un buen día, no sé, me levanté con una inspiración algo traviesa y dije, yo querría escribir un libro que se titulara Franco y yo. Me reí y dije, a ver si te atreves a hacer esto, ¿no? Y efectivamente fue un atrevimiento, es una provocación. Y mientras yo escribía el libro, cuando alguien me preguntaba, ¿qué estás escribiendo? Digo, estoy escribiendo un libro que se llama Franco y yo. Hacían así y dije, este es el título. Nadie quedaba indiferente ante ese título y me obligaban a... Y enseguida, ante la primera explicación que yo les daba, que es eso, ¿quién no tiene una relación? O tú también has tenido una relación íntima con Franco, automáticamente se producía una mueca de sonrisa que quería decir que entendían la ironía que implica ese título, ¿no? Ese título es una ironía que también conduce en la construcción de la novela al tono, es decir, yo quería que esto se tratara desde la distancia irónica, que es la senda cervantina, el grandísimo hallazgo de la invención de la novela moderna a través del camino de la ironía, ¿no? Entonces, creo que todo acompañaba, y además creo que también es el momento de que esto lo miremos con la distancia de vida, con la distancia de salud mental que necesitamos para abordar este gran trauma que fue el franquismo, con cierta ironía y con cierta distancia, y por qué no también riéndonos de nosotros mismos, de lo que fuimos en relación a eso, ¿no? Has dicho novela. Sí, es una novela. ¿Consideras que es una novela? Bueno, es una novela, aunque me cuesta defenderlo porque es un híbrido, sabes que es una... Y además hoy lo hemos hablado y me ha gustado que me digas, sí, esto es una novela, porque tengo que explicar que es una obra que tiene su parte de memoria personal, su parte de biografía, es decir, de investigación histórica, y luego su parte de fantasía, que no vamos a desvelar,
pero que lo convierten en novela. Y también el cómo yo enfrento, es decir, todas esas decisiones que un novelista hace o que un escritor hace, hablará del enfrentarse al cómo, ¿no? Cómo yo podía enfrentarme a un personaje. Primero, te tienes que hacer preguntas éticas muy pertinentes. Es decir, la primera pregunta que me tenía que hacer antes que se me ocurriera el título y tuviera los papeles, me decía, ¿tú vas a aguantar unos cuantos años de tu vida acompañado de este personaje? Es decir, ¿vas a seguir ahondando en esa relación con Franco ya de manera bestial, metiéndote a tope en eso? Digo, bueno, vamos a empezar, y yo pronto me di cuenta que era una mina a explorar y que sí, que iba a poder soportarlo, porque también tenía que aprender de eso. O sea, yo todas las novelas que escribo las escribo para aprender algo. Y entonces en ese camino me planteé, ¿y cómo voy a abordar al personaje? Digo, pues lo voy a abordar como un personaje de novela, con sus matices psicológicos, sus matices de comportamiento, con su intimidad, tratando de explicar cómo era el niño que luego se convirtió en un hombre cruel, ¿no? Entonces, eso son técnicas de novela, no son técnicas, son menos técnicas de historiador y son más técnicas de novelista. Y luego tuve un encuentro con Juan Gabriel Vázquez que me iluminó mucho. Él dice que él siempre empieza sus novelas en una indagación periodística, es decir, haciendo una entrevista, haciendo una investigación, las completa con un contexto histórico, un estudio histórico, y luego entra el novelista, que es allá donde el periodista y el historiador no pueden entrar. El novelista, con la libertad total, porque aparte de la ironía, Cervantes lo que nos explicó es que la novela es el territorio de la libertad. El novelista es entra allá donde los del periodista y el historiador no pueden. Y te puede responder y puede interpretar cosas que los demás no pueden hacer, ¿no? Entonces, ahí está la libertad que me daba el hecho de abordar esto como una novela. Hay un hilo vertebral que recorre todo el libro, que es el desmentido de ese tópico mal informado que dice y que triunfa que Franco era un tonto, era un tío torpe, ¿no? Y en varias ocasiones se repite un lema que él ejercía, que era paso de buey, vista de halcón, diente de lobo y hacerse el bobo. Exactamente, ese era su gran método. Su gran método fue ese: paso de buey, diente de lobo, paso de buey, ojo de halcón. Paso de buey, vista de halcón. Ojo de halcón, paso de buey, ojo de halcón, diente de lobo y hacerse el bobo. Hizo eso toda su vida. Fijaros si es tan listo que todavía hay mucha gente que piensa que es tonto. Y sin embargo, ¿cómo es posible que un tipo así, con esa voz, con esa falta de carisma, con esa imagen, pudiera estar 40 años en el poder y morir en la cama? Bueno, Franco es una increíble mezcla de sagacidad y crueldad. Es lo que definen al personaje. Sagacidad para aprovecharse, para entender con su ojo de halcón la situación y para lentamente ir tomando las decisiones, y luego hincar el diente, y luego, como el que se tira en el área, el jugador que se tira en el área y dice penalti, no, yo no he sido, ¿no? Entonces, esa sagacidad unida a la crueldad que le llevaba a hacer lo que fuera para mantenerse en el poder, es lo que explica un personaje complejísimo, con unas ambigüedades, con unas zonas oscuras, con unos misterios, con un silencio obsesivo, con una cara de póker permanente, que hay que intentar saber entender para llegar a comprender lo que somos, ¿no? Y ese viaje ha sido muy fascinante, tratar de entender esa mentalidad y esa mente perversa, pero muy fascinante para un escritor. Uno de los ejemplos de esa sagacidad, de los muchos que pueden verse en el libro,
es cuando cuentas la relación que establece con la figura de José Antonio, antes y después de la muerte de José Antonio. Bueno, José Antonio fue la muerte de José Antonio fue una gran suerte para Franco, pero yo más que ahí veo que aunque tuvo la suerte, entre comillas, no, bueno, realmente la baraca lo definía, que se lo fusilan y que de golpe le quitan una gran sombra del liderazgo carismático del Camino. Yo creo que es mucho más bestial el juego y el juego masoquista que ejerce con Don Juan. En esa relación con Don Juan y con los monárquicos, cómo torea durante 40 años a unos tíos que le ponen en el poder pensando que va a restaurar la monarquía y luego se asienta ahí y entienden rápidamente que no va a salir y que van a tener que hacer todo, que van a tener que estar constantemente conspirando para sacarlo de ahí. Ese juego que le entiende y los métodos que aplica de mareo, de vacile, de reírse a la cara, y de no hacer nada de lo que les promete es impresionante. Es realmente una estrategia magistral de política, aunque él también decía, hacerse el bobo, que de política no entendía. Era un político descomunal y en esa relación con Don Juan y con Juan Carlos se ve lo que es. Hablas de una suerte de determinación de crueldad, cuando él entiende que es la crueldad lo que le puede llevar a recorrer ciertos caminos o alcanzar ciertos objetivos, y cifras en dos momentos la adquisición de esa determinación. Una es su paso por África y otra su represión del 34 en Asturias. Sí. Bueno, toda esa crueldad viene en la infancia de un padre maltratador, de un padre que lo humilla, de un padre que lo ningunea, de un padre que conforma en él un espíritu de venganza y de revancha sistemática. Y luego lo va aplicando fríamente en sus años de la Legión, que supera incluso y asombra a Millán Astray, que lo tiene que frenar en determinados aspectos. Asturias, que todo el fascismo presente dice que es donde, con una gran mentira, donde empieza la guerra civil. Hemos oído esta mandanga durante tiempo. Es simplemente para Franco un ensayo de hasta dónde podía, para demostrar a los suyos, es decir, a los militares y a los que van a acabar apoyando el golpe, hasta dónde podía llegar. Y en la crueldad, él demuestra en Asturias como campo de batalla que no tenía ningún límite. ¿Y por qué no tiene ningún límite a la hora de cargarse al enemigo de una manera como se le carga? ¿Por qué no tiene ningún límite también a la hora de importarle 3 cominos dentro de su propio bando, cómo va cayendo las sombras que acechaban su liderazgo? ¿Y por qué esa crueldad instantánea que le hace decir ante un periodista, Jay Allen, en United Press, que haría la limpieza, la guerra, cueste lo que cueste? Porque lejos de los discursos patrioteros, lejos de esas cosas que nos hacen, de ese trampantojo que nos pone el fascismo presente y el pasado, de decir que España, sobre todas las cosas, la realidad nos empuja a pensar, y podemos deducir claramente que Franco nos odiaba. O sea, Franco nos odiaba. Es decir, ese patriotismo también es una mentira que hay que desmontar. Es imposible que Franco llegue hasta donde está sin esa crueldad que ejerce hacia esa España, que es la que yo amo, que es la que él no quería, y que me lleva a decir aquí, delante de todos ustedes, sin ningún atisbo de duda, que nos odiaba. Y eso hay que tenerlo muy claro para entender hasta dónde podía llegar con el odio, ¿no? A eliminarnos. ¿Es eso querer a los españoles? ¿Querer matar a la mitad de España es querer a España? No.
¿Querer matar a la mitad de España es odiar en gran parte de España? Desde luego. Conclusión, Franco nos odia. Nos odiaba y nos odiará. Porque, claro, hay ciertas reencarnaciones que hay que tener en cuenta que nos odian. Que odian esa España constructiva, plural, abierta, libre, alegre, que somos en gran parte. Esa España que nos quiere prohibir, imponer, volver a la Inquisición, echar a los nuevos españoles, a esos 8 millones de nuevos españoles, a los que hay que dar las gracias por haber elegido este país para levantarlo. O sea, yo quiero dar las gracias a toda esa gente que estos hijos de la gran puta quieren expulsar por haber venido aquí, por haber elegido este país para levantarlo. Y hay que dejarlo claro. Entonces eso es... Gracias. Se me provoca. Frente a esa gente que nos quiere expulsar de verdad, cada vez que encontremos en nuestra casa una persona que ayuda a nuestros mayores a pasar el día, cada vez que encontremos en nuestros barrios gente que está limpiando las calles, construyendo nuestras casas, démosles las gracias por haber elegido venir a este país y no a otro, ayudarnos a construirlo. Eso es lo que quería decir ahora, luego ya lo que tú vengas a preguntarme. Y es lo terrible es cómo esa digamos, ideología del odio. ¿Crees que Franco tenía una teoría política? No la tenía, y además no le interesaba, pero sabía, como era muy listo, sabía que necesitaba una para dar coartadas. Entonces, la que más a mano tiene cerca y tal es el falangismo. ¿Qué es el falangismo? El falangismo es un gran fracaso político en España. Es decir, por ejemplo, el falangismo es el partido fascista español, ¿no? En Alemania, Hitler llega al poder gracias a los votos de los alemanes. En Italia, en gran parte. En Italia, Mussolini llega al poder en unas elecciones en 1924 porque hay un gran voto de apoyo al partido fascista en Italia. En España, en 1936, ¿cuántos diputados saca la Falange? 0. 0. Es decir, España repelía la dialéctica de los puños y las pistolas de José Antonio Primo de Rivera. España repelía y repele el fascismo. Por eso ellos entienden que tienen que imponerlo por las armas. Y hoy es el día en que en Europa y fuera de Europa, también en Estados Unidos, vemos ese fascismo rebrotar, alentado, por el gran Hitler contemporáneo, que no es Trump, sino que es Putin. Trump es un aprendiz. Y vemos con los ojos, vemos espeluznados que gobiernan en Italia, donde operó ese cáncer, que en Francia son la segunda fuerza, que en Alemania alucina es la segunda fuerza y que aquí no pasan del 15% porque seguimos siendo un país que repele el fascismo, que detesta el fascismo. Y esa es la gran fuerza que nos va a llevar al final a ponerles la proa. Te decía que es terrible cómo esa ideología del odio permeó en la sociedad española, que llegó a un punto que era, digamos, insensible o ciega lo que había, ¿no? Tú mismo cuentas que tu familia en Santander era una familia conservadora. Tú, como has dicho, cumpliste 10 años cuando murió Franco, y cuentas en el libro cómo 2-3 años más tarde, en el momento en que se empieza a hablar de democracia, de elecciones, de que al fin la gente va a poder decidir quién gobierna, tú te preguntabas, ¿pero por qué es malo que no lo decidiéramos antes? Vale. Sí, eso me ayuda a... el gran fracaso de Franco fue el que la lobotomía que quiso imponer al pueblo español fracasó. Y fracasó desde el principio. Todavía hay discursos y nos hacen pensar que hemos afrontado mal la memoria. Y yo pienso, en Italia, ¿qué ha pasado? En Francia, ¿qué ha pasado? En Alemania, ¿qué ha pasado? Tampoco estamos tan mal.
¿Por qué? Porque tenemos esencialmente un rechazo a esa imposición del fascismo. La lobotomía del franquismo, es decir, que no se hable de política, que eliminar al enemigo, se demostró ya justo cuando empezó la transición, que las fuerzas, en las primeras elecciones del 77, que de repente el PSOE contaba con más de 100 diputados, que el Partido Comunista contaba con diputados, que la fuerza de UCD, que es una fuerza que, si bien no venía de la democracia, el camino que había emprendido era hacia ella, es decir, había voluntad de cambio democrático, gana. Y Fuerza Nueva, pues yo creo que saca un diputado. Es decir, la falange, el fascismo puro, tiene ese resultado. Y esa generación de mis padres que creció en la represión, que creció en el intento de lobotomía, no veas cómo yo en casa tengo la experiencia de haber visto cómo esa generación conmigo, de una manera natural, con 10 años, empieza a aprender y a disfrutar el nuevo lenguaje de la democracia, lo que significa democracia, libertad, amnistía, lo que significa política. Y van derribando barreras, y van librándose de esa represión terrible que había impuesto la Iglesia como gran agente aliado del franquismo desde el principio, en el camino hacia la libertad. Y creo que ese es el momento más bello de nuestra historia. Creo que ese momento en el que todos nosotros, todos vosotros, aprendimos a caminar en libertad, sintiendo que no era malo, sino todo lo contrario, que era lo mejor que nos podía pasar. Esa alegría colectiva, ese salir a la calle, ese ir a votar, ese confiar en la transformación, en la integración con Europa, con un mundo democrático, con un mundo en libertad, ese camino, esa frescura, esa voluntad de caminar juntos hacia esa dirección, yo creo que es el momento más bello de nuestra historia. Y creo que ha sido el momento más emocionante de nuestra historia. Lo que me gustaría es que con este libro, que es un libro en el fondo con el trampantojo de Franco, pero que es un libro en el fondo sobre la lucha y la conquista colectiva de la libertad, no se nos olvidara eso con respecto al tiempo negro que estamos viviendo y que eso nos viene encima, de volver a esos presupuestos repugnantes del fascismo. Así que por eso he escrito este libro, para que, inspirándonos en ese momento de belleza, de hermosura increíble que tuvimos juntos y que nadie nos regaló, lo conservemos y luchemos día a día por él, para que no se imponga de nuevo la aberración de la represión, de la oscuridad y de la falta de libertad. Podríamos seguir mucho tiempo, pero nos hemos quedado sin él. Y yo quiero aprovechar este minuto escaso que falta para decir lo que ya imagináis, que Franco y yo es un gran libro, un grandísimo libro, que es uno de los libros importantes de este año, que seguirá siendo importante cuando pase el tiempo y que dentro de 5, 10, 15, 20 años podréis decir que estuvisteis en la presentación de Franco y yo de Jesús Ruiz Mantilla en Gijón. Y si además vais a la librería La Campanina, que está ahí al fondo, y compráis un ejemplar, os lo llevaréis firmado por el propio Jesús, con lo cual valdrá mucho más. Otro aplauso más fuerte para Jesús Ruiz Mantilla. Esto es la Semana Negra y sigue. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola.
Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.